es un cambio menor, que es un cambio bastante cosmético y que las verdaderas modificaciones están muy probablemente por otro lado, en dos temas donde uno habría esperado, porque a esta altura ya estamos casi en época de balances, ¿no? Al gobierno le queda un año, pero ya se larga la campaña presidencial de fin de año y el fenómeno del pato cojo cada vez va a ser con más fuerza. Y cuando uno empieza a hacer el análisis de cuál fue el gran aporte, la gran innovación de este gobierno en materia de seguridad, la verdad que a mí me parece que el balance va a ser sumamente pobre, porque no alcanza que se haya creado un nuevo ministerio y por lo tanto que haya cambiado básicamente de nombre la antigua Subsecretaría de Seguridad para entender que ha habido algo relevante que pueda hacer cambiar el eje de hacia dónde vamos. Y eso además lo muestran los números. En general, los números en materia de seguridad son igualitos o un poco peorcitos, ¿no es cierto? O ya, dejémoslo que están más o menos iguales en los últimos 2 años. Con cifras que son bastante altas, con un aumento muy importante en materia de homicidios, donde yo creo que ha faltado audacia para tomar cambios más relevantes. Yo creo que hay cambios más importantes que hacer en materia de prevención, pero también en materia de seguridad propiamente tal y de persecución. Si tenemos un aumento importante en los números de delitos violentos, uno habría esperado un aumento igualmente significativo en policías, en el fortalecimiento institucional del Ministerio Público, y eso no ha sucedido. O sea, los aumentos de policías que se anuncian con mucho bombo son de 1.000 policías, lo discutimos alguna vez acá, ¿no? 1.400 policías en una ocasión. Lo que en los grandes números, la verdad que no hace una gran diferencia. Em, y hago este comentario porque los casos, por supuesto, te sirven para reflexionar, ¿no? Tuvimos hace poco un crimen muy terrible en Colina de un ciudadano francés, donde los autores, los que están en prisión preventiva al menos, son chilenos, menores de edad, de los cuatro, tres menores de edad, sin armas de fuego, ¿no es cierto?, con cuchillos que se realiza el crimen. Y cuando uno hace la prognosis de la pena que esos menores podrían enfrentar, la verdad que nuestra ley penal adolescente indica que la pena máxima son de 10 años, ¿no? Y tú ves es un resultado de ese tipo, que si hubiera un proceso de investigación y de condena exitoso, la pena máxima a la que se puede aspirar para un crimen de este tipo es de 10 años, tú dices, bueno, aquí hay algo que no está funcionando bien, no hay proporcionalidad, debiéramos repensar también en eso nuestro sistema de penas, ¿no? Que tantas veces nos lleva a discutir. A mí me parece que más allá del análisis político al que invita Juan Francisco, yo lo que veo es que hay en esto, en este tema específico, harto gatopardismo. Me parece que es un cambio bastante cosmético y que no tiene una influencia relevante en lo que importa, que es un mejor o peor control de la delincuencia en el país. ¿Gali? Mira, yo creo que uno puede hacer un análisis respecto de los resultados del actual gobierno, respecto de los efectos que uno debería esperar o las expectativas que uno debería tener de los cambios institucionales. Y en tercer lugar, si es que, ¿y dónde está la convicción? ¿Ah? Y voy a partir por eso. Porque el diagnóstico que hace Carlos, o quizás un balance anticipado de la gestión del actual gobierno en seguridad, yo te diría que es la principal consecuencia de no haber tenido la seguridad como una prioridad desde un inicio, ¿no? Esto fue algo que al presidente le cayó en la cabeza, a la primera ministra del Interior era un tema que le quedó grande desde el tercer día, ¿no es cierto? Porque creyó que por el solo hecho del cambio de gobierno iba a haber un cambio en la actitud desde la violencia. Y la verdad es que Creo que fue el segundo día. claro, sabemos que eso no es así y que estos procesos son muchísimo más complejos. Dado eso, bueno, y ni hablar de el anuncio de los indultos en el Año Nuevo, y así sucesivamente, y resulta que terminamos con que cuando el presidente o incluso la ministra hacen balance, ¿no es cierto?, miran hacia atrás, nos terminan tratando de convencer de que hay que felicitar al gobierno por el número de proyectos aprobados, por el apoyo a carabineros, cuando en realidad no hay un plan. Piensa, tanto es así que si es que este llegara a ser o el gobierno tratara de hacer que este fuera uno de sus grandes legados, o sea, la creación del Ministerio de Seguridad, como un gran legado de la gestión del presidente Boric, la verdad es que este es un proyecto de ley ingresado por el presidente Piñera y que ni siquiera es un proyecto de ley del presidente Piñera solamente, es una consecuencia de un acuerdo transversal convocado como sucesivo de el estallido social y el Consejo para la Reforma de Carabineros.
Es decir, era una parte y bastante menor, y en eso coincido con Carlos, una parte bastante menor de lo que en ese momento se consideró que era muy necesario, que era aproximarse a las policías con un cambio institucional más global para abordar este fenómeno de la delincuencia, que es distinto hoy día. Y el segundo gran logro pareciera que va a ser, no sé, otorgarles pistolas eléctricas a las policías. Lo que, insisto, parece ser algo bastante poco estructurado desde una mirada de la seguridad, y eso es lo que uno esperaría, eso sí, en las propuestas presidenciales del próximo gobierno. Si realmente vamos a afrontar eso, no basta con los cambios institucionales, pero sí ahí quiero hacer un matiz en lo que dice Carlos. Es que el diagnóstico de la necesidad de un ministerio a cargo de la seguridad es bastante antiguo. La presidenta Bachelet en su primer gobierno presentó un proyecto. El presidente Piñera promulgó la modificación del Ministerio del Interior para agregarle el apellido Seguridad Pública, para no crear dos instituciones. Eso se consideró que había resultado insuficiente, y como consecuencia de eso terminamos con la creación de un Ministerio de Seguridad, que está probado y que eso va a ser lo más efectivo para afrontar este nuevo fenómeno. Probablemente eso está por verse. Sin embargo, creo que parte de los desafíos es dotar a esa institucionalidad, y a eso iba mi propuesta original, ¿no es cierto? Dotar a esa institucionalidad del poder necesario para tomar decisiones. Ya, pero hasta ahora no hemos visto el detalle para nada, solo algunas insinuaciones, unos titulares, algún reportaje respecto de lo que van a proponer las candidaturas presidenciales que ya están en lisa y las que vendrán respecto de este asunto. ¿Qué esperarían ustedes que pasara en ese ámbito? Porque tampoco es tan fácil ser creativo, digamos, en este asunto, y efectivo, como dice Gali, está por verse. Y es fácil ser populista, digamos, además, ¿no? O sea, es difícil ser creativo y es fácil ser populista. Fíjate lo que está pasando en Argentina, que también hubo un crimen bastante atroz, de la niñita, en los últimos días, de la auto, niñita, también con menores de edad involucrados. Entonces entiendo que la propuesta del presidente Milei es bajar la edad de responsabilidad penal a 10 años, ¿no? O sea, acá en Chile la tenemos a 14. Cosa que en otros países existe en todo caso. En el Reino Unido, ¿no? Es más baja que nosotros, exacto. Y también a partir de casos groseros de menores de edad involucrados en delitos. Seguro que algún candidato va a proponer algo así, seguro que vuelva la pena de muerte. Johannes Kaiser seguro que va a estar en esa trinchera, digamos. Republicanos no, porque yo pregunté y son católicos. Muy bien. Contra la pena de muerte. Muy bien, Pregunté si les va a ocurrir la pena de muerte. No, nosotros somos católicos. Eso de ninguna manera. Yo lo que aspiraría en los programas es básicamente a fortalecimiento institucional, más allá de modificaciones legales, y eso tiene que ver con mejores capacitaciones, mejores y más recursos humanos, eso sin duda en carabineros, en la PDI, en gendarmería, en la fiscalía. Yo creo que está bien, hay reformas legales que hacer. Recién mencionaba uno, ¿no es cierto?, que hay que darle una vuelta a la pena máxima para delitos graves cometidos por menores de edad. Pero creo que el fuerte en persecución está en fortalecimiento institucional. De eso se habla y se hace poco, y creo que tenemos que seguir avanzando mucho en prevención. Está muy nítido, ¿no es cierto?, que para la delincuencia juvenil un índice de aquello tiene que ver con la deserción escolar. Y ahí, por la pandemia, en vez de avanzar, hemos ido retrocediendo. O sea, tenemos más volúmenes hoy día de deserción escolar que lo que teníamos antes. Entonces, ambas cosas tienen que ir de la mano, y a mí me parece que muchas veces los programas y proyectos están mucho más enfocados en la sanción, el castigo, la persecución, más que en la prevención, que es donde probablemente podríamos tener más éxitos. Claro, a propósito de fortalecimiento, habrá que ver lo que pasa a esta hora en el Teatro Providencia, en el Teatro Oriente, en Providencia, donde está este como encuentro programático de Belén Matei, pero lo más probable es que venga una comparación del presupuesto del Ministerio Público en función de otras reparticiones públicas. Parece más o menos que viene a la mano por ahí, ¿no? Mira, yo te diría, todas las medidas de propuesta, yo lo primero que exigiría es que nos pongamos de acuerdo en un correcto diagnóstico del problema, ¿ah? Y un poquito lo que sugería Carlos, ¿ah? ¿Qué sacamos con meter antes a la cárcel a adolescentes, si en realidad esas personas después van a salir de la cárcel o se van a contagiar dentro de la cárcel, y por lo tanto vamos a seguir teniendo el problema en el futuro? La pregunta que nos tenemos que hacer es,
algo que además se debate mucho, pero hay que fijar postura respecto de eso, es si la amenaza actual respecto a la seguridad es suficiente como para empezar a sacrificar más otro tipo de derechos. Por ejemplo, estamos dispuestos a que mucha más información esté disponible para el sistema de justicia o para el sistema de inteligencia, para que se puedan anticipar o prevenir delitos. Y esa discusión hay que tenerla. Hay que tener, ya, si es que le vamos a dar más información al Estado, por ejemplo, o le vamos a permitir utilizar más información que ya tiene, ¿cuáles son los mecanismos de control que le vamos a poner? Pero la primera pregunta yo creo que está súper respondida, Juan Francisco, porque tú dices, hay que preguntarnos si queremos sacrificar ciertos derechos, ¿no es cierto?, para fortalecer la persecución. Y yo creo que la ciudadanía, su preocupación principal hoy día es la delincuencia, la seguridad. O sea, yo creo que esa pregunta, la respuesta es sí, pero viene una segunda, que es decir, bueno, pero ¿cuáles son aquellas que efectivamente sirven, ¿no? ¿Cuáles son aquellas que son efectivamente eficaces al menor costo del sacrificio? ¿Sabes cuál es el problema, Carlos? Es que de los derechos ciudadanos. A mí me ha tocado ver encuestas, por ejemplo, sobre eso, y es un sí, pero. Y ese es el gran inconveniente. Es un sí, estoy dispuesto a sacrificar privacidad por seguridad. La gente tiende a responder que sí. Pero cuando uno le pregunta, a ver, ¿qué datos usted estaría dispuesto a entregar? Costo, al final. No, algunos nomás. No sé, mi consumo en la farmacia sí, pero su WhatsApp no, mi WhatsApp no. ¿Y sus cuentas bancarias no, mis cuentas bancarias? Entonces resulta que la gente en teoría nos dice que sí, pero en la práctica nos dice que no. Y claro, porque esto de nuevo es como el velo de la ignorancia de Rawls, ¿no es cierto? Es que esta decisión hay que tomarla sin saber quién va a ser el afectado. Claro. Porque si uno cree que, mira, yo no soy narco y yo nunca voy a ser narco, así que a los narcos háganle todo lo que quieran. No, si la pregunta es otra. No, si usted estuviera en condición de ser aquel investigado, ¿qué estaría dispuesto a que o el si Estado su hijo es conociera sobre narco. usted? Si su hijo es narco. Exactamente. Buena, claro. O si es por evasión de impuestos y no por narco. Claro, pero ¿te acuerdas O por lavado de activos resulta que usted Que participó. hoy día es casi todo, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Te acuerdas la discusión gigante que tuvimos de la detención por sospecha? Sí, po. Ahora sería esa discusión, no se daría, yo creo. Se demoraría como 4 minutos. Claro, o sea, detengan a todos por sospecha y no está lo mismo. Sí, lo que yo siempre creo en estos casos que cuando ponen cuánto estarían dispuestos a sacrificar de libertades es que la gente ya no tiene libertad. En los sectores vulnerables la gente no puede ir a la esquina. Si tienes que estar a las 7 de la tarde ya encerrado en tu casa, por supuesto Claro, que ya no hay puedes libertad. salir a la esquina, no puedes ir al colegio porque hay una balacera, no puedes salir de la casa porque hay un funeral narco. Entonces, ¿qué me da lo mismo? Yo prefiero estar encerrado. Ya estoy encerrado. O sea, hagan lo que quieran con esos que están afuera. O libertad económica aquí, que no, cuando el comerciante tiene que estar pagando al tren de Aragua, ¿no es cierto?, para funcionar. ¿De qué libertad económica estamos hablando? Entonces está la falacia de la libertad, que ya está sacrificada la libertad en ciertos sectores. Entonces, al final, la pérdida es el tema de la eficacia. Sí, Como se habla, la pero- eficacia es solucionarme el problema, no importa cómo lo hago. Yo cierro los ojos, prefiero no saber, pero quiero que esos que están afuera estén presos, porque pueden matar a mi hijo. Juan Francisco Sí, Gale. ahí lo relevante, Quique, es entonces el control. Es decir, está bien, yo le voy a dar mucho más facultades. Está bien, yo voy a renunciar a mucho más de mis derechos. Pero, ¿quién controla a quién va a tener esa información mía? Y hoy día nuestros mecanismos de control parecen no ser suficientes si es que queremos avanzar en dotar de más capacidad. Y ojo, que esta es una discusión que incluso está en algunas series de hoy día, ¿no es cierto? Cuando la amenaza es altísima, hay una serie en Netflix que dice, mira, hay un hackeo y muere gente como consecuencia de ese hackeo, ¿no es cierto? Bueno, el presidente toma la decisión de darle todas las facultades, incluso las más atroces, incluso tomar la decisión de someter a tortura a aquellas personas que sean investigadas, a detener a periodistas. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Cuál es el nivel de amenaza a la que estamos dispuestos a... ¿Cuál es el nivel de derecho a que estamos dispuestos a sacrificar en virtud de la amenaza y no de la percepción de la amenaza? En virtud de la amenaza concreta, y eso depende del territorio, depende de dónde vivan las personas, depende de cuál es la situación. No es lo mismo un vecino del barrio Yungay o probablemente de un sector de Maipú o Cerrillo que lo que va a estar dispuesto a sacrificar una persona que vive en un barrio donde hace 4 años que no se comete un homicidio. Oye, y alguien preguntó mucho cómo el gobierno Elwin destruyó a los grupos terroristas al frente del Lautaro.
todos miramos para el lado. Miramos para el techo. Miramos obvio. para el techo mientras Un lo buen rato. solucionaran. Tal cual. Con Juan Francisco Gali, con Carlos Gajardo, con Quique Mujica, la edición de hoy de Página 13. Todavía nos queda el saludo para nuestros auspiciadores y los recuerdos para este 6 de marzo. Una revista para escuchar el cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. En 2003, Aaron Ralston quedó atrapado en el desierto. Tras 127 horas tomó una decisión extrema para sobrevivir. No te pierdas su inspiradora historia este 15 de abril en el Metropolitan Santiago. Entrada gratuita, cupos limitados. Más info en cmpc.com. Softland, el mejor aliado para tu empresa. Las soluciones de Softland te permitirán incorporar el más completo software de gestión y además con todo el apoyo de sus consultores que brindarán un servicio de capacitación personalizado para todos tus colaboradores. Visítalos en softland.cl. Si buscas más estabilidad, cámbiate al internet fibra WOM con 800 megas. Zapping, Plan Fútbol, TNT Sport Premium y acceso a todo el contenido de Max a solo 29.990 pesos por un año. WOM, nadie te da más. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Sin antigüedad laboral, Cuenta Santander es para ti. Solo contrátala desde la app Santander desde costo cero. Santander, es el momento. Página 13. Suenan los Beatles con Let It Be. Este es el aniversario número 55, porque esta canción se publicó un día como hoy de 1970, el clásico Let It Be de los Beatles. El 6 de marzo de 1902 en Madrid se legalizó oficialmente el Real Madrid Club de Fútbol, que había nacido a finales de 1900. ¿Qué tal? Como una especie de aniversario del Real Madrid. Hubiera estado de cumpleaños 97 años Gabriel García Márquez, que murió en el 2014, nació un día como hoy de 1927. Y la última vez que se vio el cometa Halley en las cercanías de la órbita de la Tierra fue el 6 de marzo de 1986. Contra lo que decía el gobierno de esa época, no se vio en Chile. No se vio en Chile. No se vio en Chile. Dice que lo inventó Francisco Javier Cuadras. Así dicen que fue. Pero bueno, Y los que nos pusimos anteojos, no, nada que ver. tampoco. No, sí, no se vio. La próxima Fue un milagro la Virgen de Peña Blanca, que también lo inventó Francisco Javier La Cuadras. próxima vez que pase cerca de la órbita de la Tierra, el Halley va a ser en el año 2061. Poco probable que lo veamos, pero bueno. Los No milagros sé. de la ciencia después. Hablo por mí, no por ustedes. Probablemente ustedes lleguen a esa fecha. Ya, con estos recuerdos terminamos esta edición de Página 13. Juan Francisco, Carlos, Quique, que tengan un estupendo resto de semana. Igualmente, que estén muy bien ustedes. Chao, que estén Quédense bien. con nosotros después de la mejor música, después de la pausa aquí en TLTC Radio. Muchas gracias por estar ahí.